momento. Bien, jóvenes, entonces, requisitos de validez del acto administrativo. Estos requisitos como tal van a contribuir directamente, entonces, en que el acto administrativo tenga o despliegue todos los efectos necesarios eh, para que obviamente pueda contribuir al perfeccionamiento de la actividad administrativa. Sea como esto sea, la idea de los requisitos de validez es lograr de que el acto administrativo tenga un alto grado de formalidad. Formalidad que no solamente son cuestiones de forma, ¿sí? Son cuestiones de fondo, son cuestiones esenciales. Todas ellas van a trabajar de una manera integral. Todas ellas van a estar interconectadas. Los requisitos de validez, en todo caso, vamos nosotros a ver de que coadyuva al sometimiento de formalidades, de exigencias propiamente dichas, pues no, de exigencias, pues precisamente para lograr seguridad jurídica. Para lograr seguridad jurídica. Los requisitos de validez, precisamente a través de estas formalidades, va a permitir o contribuye a disminuir la discrecionalidad administrativa. Cuando nosotros escuchamos sobre la discrecionalidad administrativa, eso quiere decir de que un Estado que reconoce un amplio margen de discrecionalidad administrativa es un Estado puramente y muy liberal, en donde la presencia del Estado es, eh, es, es poca, no es tan evidente, pero eso tiene a veces consecuencias. Pues la excesiva desregulación puede significar que en algunos supuestos el Estado abuse. Bajo ese contexto es necesario tener reglas claras. Bajo ese contexto es necesario tener reglamentaciones, requisitos para que la actuación administrativa esté sometida, subordinada a esos estándares y evitar que a través de este tipo de decisiones, como es del acto administrativo, se pueda llegar a la plena y total arbitrariedad. Entonces, la discrecionalidad es la libertad, acordarse, la libertad con la cual la administración pública decide, pero esa libertad tiene que estar limitada, porque como digo, excesiva libertad puede conllevar la arbitrariedad. ¿Para qué están los requisitos entonces de validez del acto? Pues porque a través de los mismos va a contribuir a disminuir la excesiva discrecionalidad. Ojo, entonces, contribuye a disminuir la discrecionalidad. Y a la vez se transforma en arbitrariedad. En arbitrariedad. Para eso están, pues, entonces, los requisitos, pues, ¿no? Si es que esto es así, nos vamos a dar cuenta que un acto administrativo completo está llamado a producir
todos los efectos jurídicos. ¿Sí? Todos los efectos jurídicos que exige la administración pública. La administración pública quiere algún tipo de efecto. ¿Qué desea la administración pública a través del acto administrativo? Ciertamente, nosotros vamos a darnos cuenta de que la administración pública, a través del acto administrativo, va a exteriorizar una voluntad administrativa. Pero esa voluntad administrativa quiere algo. Por lo tanto, jóvenes, vamos a ver de que el acto administrativo como tal puede tener varias facetas, varios efectos, ¿sí? Varios efectos. ¿Qué tipo de efectos? ¿Qué tipo de formas puede adquirir estos actos administrativos? Pues, entonces, esos efectos como tal pueden ser aquellos actos administrativos, ¿sí? Aquellos actos administrativos que están mirando exclusivamente a la gestión administrativa, a la gestión de la estructura administrativa. Gestión administrativa. El efecto como tal es precisamente eso, pues, ¿no? Contribuir a la gestión de la estructura administrativa. Este tipo de actos no necesariamente interactúan con los ciudadanos o administrados, pero sí que lo van a hacer con el personal que trabaja en el seno de los órganos administrativos. Entonces, interactúa con el cuerpo burocrático del Estado, comúnmente. ¿Sí? Comúnmente. A ver, esto de aquí. Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí de que nos topamos con estos ejemplos que dice, son actos administrativos, los nombramientos de funcionarios públicos, como por ejemplo cuando se expiden los nombramientos de jueces que triunfaron en un concurso público de méritos y oposición. ¿De acuerdo? Es un acto administrativo. Es un acto administrativo que va a favorecer y que va a crear una situación jurídica muy particular, muy especial, pero obviamente a favor de Pedro, que triunfó en el concurso. Y a partir de que Pedro recibe ese acto administrativo, a partir de ese momento en el cual le están notificando con ese triunfo, a partir de ese momento adquiere él una nueva categoría, una categoría en la cual él está asumiendo ciertas prerrogativas, ciertas facultades que en esa medida él va a ejercerlas, las va a desarrollar, las va a ejecutar en su judicatura, pues. Pero es un nombramiento y ese nombramiento son actos administrativos que van a gestionar la estructura administrativa. Tenemos asimismo sanciones a funcionarios públicos. Sanciones a funcionarios. Precisamente cuando un funcionario público, por ejemplo, termina su periodo de funciones, tendrá que presentar una declaración juramentada y obviamente tendrá que esperar 7 años para que la Contraloría General del Estado no le inicie ningún proceso, pues, de glosa, ni mucho menos, si es que estuvo a su cargo,
dineros públicos o recursos públicos. Luego del año 7 no hay problema, pues. Pero en esa marcha de 7 años, la Contraloría puede iniciar procesos de control para determinar si es que ha existido un mal uso de recursos públicos. Sucede que Pedro era el tesorero del municipio y por sus manos pasaba la ejecución de recursos públicos y Pedro en algún momento determinado aplicó mal un procedimiento administrativo interno para el pago de horas extras o las horas suplementarias y pago de más y perjudicó a las arcas del municipio en unos $80,000. Entonces la Contraloría detectará y le sancionarán a Pedro, ¿sí? Le sancionarán luego de 5 años. Pedro está feliz pensando que no pasa nada. Al año quinto le cae una glosa. ¿Qué quiere la glosa? Recuperar valores. Pero además de eso, le están diciendo y te vamos a sancionar. Te vamos a sancionar civilmente y administrativamente. Entonces, bajo ese contexto, o puede ser la destitución del cargo. Acuérdense entonces, bajo este contexto son actos administrativos con un efecto específico. Están creando situaciones jurídicas, claro que sí, al interior del órgano administrativo, pero por sobre todas las cosas están llamados a producir un efecto. Gestiona la estructura administrativa del órgano como tal, un tipo de acto. Por el otro lado, nosotros vamos a ver que hay otros tipos asimismo, porque nosotros vamos a ver que encontramos actos administrativos que promocionan derechos fundamentales. Promocionan derechos fundamentales, pues no. Precisamente existen actos administrativos que en alguna medida están destinados a fortalecer la estructura de derechos humanos, como por ejemplo en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del trabajo, ¿sí? O inclusive en el campo del ambiente. Por ejemplo, bajo ese contexto, nosotros podemos ver que eh, si es que estamos hablando del ambiente, veremos que hay actos administrativos, cierto tipo de actos administrativos que están llamados precisamente a precautelar el ambiente, como tal, a promocionar los derechos de la naturaleza, a promocionar, todavía no hablamos de proteger, a promocionar. Por ejemplo, si es que estamos hablando de una especie de concesión, ¿sí? De concesión en temas hídricos. Ojo, una concesión en temas hídricos. Nosotros vamos a decir, eh, y hagámosle más complicado, una concesión minera en un río. Una concesión minera en un río. En ese sentido. En principio nosotros vamos a decir, no, pues es que va a contaminar la fuente hídrica. Sí, desde luego que sí, puede ser, pero tomen en cuenta de que existe la figura de la concesión de áridos y pétreos en los ríos. Bajo ese contexto, la administración pública para emitir un criterio contenido en un acto administrativo que está otorgando la concesión, ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar un plan integral de manejo de esa concesión, pues no. Es un plan integral. ¿Cómo el concesionario va a cuidar el ambiente? Entonces necesitamos un plan de impacto ambiental que demuestre que esa actividad minera no va a poner en riesgo el ambiente. Es más, el concesionario va a aplicar medidas específicas de remediación en caso de que exista algún caso de contaminación y por el contrario, además, va a colaborar en el mantenimiento de las riberas del río en donde está su concesión minera. Pues entonces se entiende de que
al término de la concesión, él va a dejar en mejores condiciones en las que encontró el río, pues no, en esas riberas, pues no. Pero a la final, ese acto administrativo va a promocionar un derecho fundamental, pues no. Entonces, acuérdense que en el tema de educación, en la misma medida, pues no, podrán asimismo los estudiantes acudir a los organismos públicos y administrativos de tutela en el campo de la educación, como por ejemplo a la CENACYT, pues no, la CENACYT. Este órgano administrativo se encarga de conocer pues algunas reclamaciones de los estudiantes que tienen pues controversias con las instituciones de educación superior y emitirá un juicio de valor a través de un acto administrativo, zanjando esa controversia entre la institución de educación superior y el administrado llamado estudiante. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de promocionar los derechos fundamentales. ¿Como cuál? Como la educación, pues no. Entonces, acuérdense, destinados a fortalecer derechos humanos como salud, como educación, ¿sí? Como educación o como el ambiente mismo, como les digo, ¿no? Están destinados, se promociona, se desarrolla, se fortalece el sistema de derechos humanos. Pero también tenemos otro tipo de efectos o tipos de actos administrativos como tal, y bajo ese contexto podemos rescatar aquellos que están o que tienen un efecto que buscan eh, precautelar el bien común, ¿sí? Precautelar el bien común, podríamos decir. Precautelan el bien común. ¿Qué sucede cuando se precautela el bien común? En este caso, es la sociedad la que se está beneficiando de dicho acto. Está beneficiándose de este acto administrativo. Pues no. Por ejemplo, indirectamente, obviamente, ¿no? La sociedad indirectamente a través de este acto se beneficia. Indirectamente. Pongámosle aquí, entre paréntesis. Indirectamente se está beneficiando. Por ejemplo, ¿en qué caso podría ser? Por ejemplo, cuando un establecimiento de venta de artículos de primera necesidad incumple con las medidas de salud, pues, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo, en cuanto a la gestión de alimentos perecibles, entonces las papas están en el suelo con las lechugas y está en contacto de roedores. Viene el organismo técnico de salud y clausurará el establecimiento, pero además que clausura el establecimiento, se le va a aplicar una sanción administrativa que busque que principalmente de que ese establecimiento pueda incluir en su gestión cierto tipo de procedimientos que vayan a sanear ese tipo de prácticas. Esas prácticas tienen que desaparecer, pues. Pero además se le sanciona económicamente y obviamente hasta que no implemente esos nuevos protocolos de gestión de alimentos, el local no puede seguir funcionando, pues. Aplicamos el acto administrativo directamente ¿qué? Al establecimiento patito, ¿de acuerdo? Son los dueños del establecimiento patito los que tendrán que suspender sus actividades, pero indirectamente se beneficia también la sociedad, pues no está ese acto administrativo que sancionó, que clausuró, que incluso impuso una multa económica,
Desde luego que afecta directamente a Patito, pero indirectamente está también pensando en la salud pública, está pensando en la salud de la sociedad. Ejemplo, clausura de establecimiento de venta de víveres, de comida, no sé, ¿sí? Entonces, lo propio cuando tenemos un centro de, no sé, una disco, no sé. Muy bien, señores, ¿tienen la patente municipal? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Señores, ¿tienen el permiso de funcionamiento de los bomberos? No, no tenemos. Pero ¿y cómo va a funcionar un establecimiento de estas medidas si es que llega a pasar algún evento en donde sea necesario evacuar a todos los asistentes y no hay rutas de evacuación? Entonces, eso analiza el organismo técnico que está haciendo la inspección y sancionará con la clausura, aplicará una multa económica, exigirá que se hagan los correctivos necesarios, pero afecta directamente al dueño del establecimiento, sí, pero indirectamente se beneficia también la sociedad. Ojo con eso. Finalmente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que tenemos aquí a los, pongámosle aquí, tenemos aquí a los actos administrativos que van a proteger directamente derechos de la naturaleza. Protegen derechos de la naturaleza. Y eso suena bastante interesante, pero en la práctica sí que se da. Sí que se da. Ustedes saben bien que la naturaleza necesita ser representada. Y como necesita ser representada, muchas veces quien está llamado a representar a la naturaleza es precisamente la administración pública. Bajo ese contexto, la administración pública puede servir de un vehículo muy interesante para que a través de actos administrativos se vaya a realizar el control sobre las actividades que desarrollan los administrados y que están poniendo en riesgo o que ya se cometió daños a la naturaleza. Por ejemplo, vean ustedes, esto ya pasó. Ejemplo, pero pongamos, administración pública exige reparación del daño causado. ¿A quién? Al administrado. Caso, tala de árboles en la construcción. Y ya hubo un caso, pues, ¿no? En el caso ese de cuando se estaba construyendo McDonald's ahí en el Parque de la Madre, que se talaron unos árboles ahí en el parterre que estaban catalogados como patrimoniales y bueno, los constructores talaron y ya pues. ¿Qué pasó? Que se les aplicó una sanción administrativa representando a la naturaleza, quien el municipio y exigiéndoles que se dé la reparación por el daño cometido. Entonces, esa reparación era la labor de reforestación con algunos miles de árboles en ciertas áreas específicas que dispuso el municipio. Pero ¿a quién está protegiendo? Está protegiendo a los derechos de la naturaleza. Puede exigir la reparación sobre el daño causado o sobre, inclusive, puede generar actos administrativos para impedir el cometimiento del daño. Cuando exista el riesgo, ¿no? Cuando exista el riesgo. Hay un riesgo ahí importante. Por ejemplo, si es que nosotros vemos que una planta productiva de cerámica empieza
a generar desechos que, que no están bien gestionados y que eventualmente pueden estar contaminando ciertas fuentes hídricas, la administración pública, antes de que se consuma el daño, ¿sí? Antes de que se perfeccione, antes de que el riesgo pase a la frontera y se transforme el daño, puede tomar cartas en el asunto y aplicar actos administrativos que vayan a proteger a la naturaleza. Ojo, entonces, los efectos del acto administrativo pueden estar enfocados en estos 4 niveles. Acordarse, o gestionan la administración, el órgano administrativo, o promocionan derechos fundamentales, o precautelan el bien común en donde la sociedad indirectamente está beneficiándose, pero además podemos nosotros identificar aquellos actos administrativos en donde el eje rector es la protección de los derechos de la naturaleza. Bajo ese contexto, entonces, bajo este contexto, vamos a darnos cuenta de que en la práctica, ¿sí? En la práctica, eh, estos requisitos del acto administrativo como tal son factores, ¿sí? necesarios para que el acto administrativo produzca efectos. Y bajo ese contexto, ¿sí? Y bajo ese contexto, vamos a decir que de su presencia, podemos constatar la vida o muerte del acto administrativo. Nosotros vamos a ver que en este sentido tenemos que acudir al artículo 99 del COA. Artículo 99 del COA. Y vamos a encontrar ahí algunos factores considerados como requisitos de validez: competencia, objeto, voluntad, procedimiento, motivación. 5. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, no podemos decir que esos son los únicos y exclusivos. No, nosotros le vamos a sumar aquí en esta clase unos adicionales, pues no, como el presupuesto de hecho y además la finalidad. Presupuesto de hecho y finalidad, que son requisitos de validez ampliamente reconocidos por la doctrina. A ver, tenemos nosotros entonces, como digo, competencia, tenemos al objeto, tenemos a la voluntad, al procedimiento y además a la motivación y motivación. Pero nuevamente, como les indico, doctrinariamente sumamos, ¿sí? Nosotros le vamos a sumar y nos vamos a decantar por sumar estos dos adicionales, ¿sí? Presupuestos de hecho, pero además a la finalidad. Nos vamos a enfocar entonces en la siguiente clase en determinar a la competencia, pero también qué es el presupuesto de hecho. Y además vamos a dar paso ya a la motivación, parte 1, para luego la siguiente semana hablar de motivación 2 y centrarnos en el objeto, en la voluntad y el procedimiento. Con eso nosotros concluiríamos la próxima semana el acto administrativo como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dejo de proyectar. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está comprendido? ¿Sí?
Perfecto, jóvenes. Sofía, hágame acuerdo, ¿cuándo era la prueba? Es la próxima semana, creo, ¿no? Si mal no estoy. No, doctor, era el 4 de junio. 4 de junio, perfecto, ya. Entonces tenemos tiempo todavía. Muy bien. Yo pienso que hasta el 4 de junio ya estaríamos nosotros avanzados y concluidos, inclusive acto normativo. ¿Sí? Inclusive acto normativo. Ojo. Jóvenes, si es que no hay preguntas, concluimos la clase. El día de mañana voy a poner ya el tema del ensayo, ¿sí? Con las directrices para que lo revisen y el día jueves me consulten si tienen dudas. ¿Estamos bien? Jóvenes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.